Nunca imaginé que una relación pudiera seguir destruyendo a alguien, incluso después de haber terminado. Durante mucho tiempo, pensé que todo lo ocurrido tenía una explicación lógica, hasta que ya no quedó ninguna. Hola, Tenebris. Puedes llamarme Andrés. Tengo 30 años y vivía en Guadalajara cuando esto ocurrió. Nunca fui una persona supersticiosa. Crecí creyendo que la mala suerte era simplemente una cadena de malas decisiones y que todo problema tenía una explicación racional. Y cuando alguien me hablaba de brujería, amarres o trabajos, simplemente sonreía y cambiaba el tema. Pero hoy no puedo decir lo mismo. Cuando conocí a Valeria en mi vida, estaba pasando por mi mejor momento. Tenía un buen empleo como supervisor de logística y acababa de sacar mi primer auto nuevo de agencia. Y llevaba varios años ahorrando para comprar una casa. Todo parecía ir tomando rumbo, como el que siempre me había imaginado. Nuestra relación duró poco más de 2 años. Al principio, una mujer muy cariñosa, atenta y detallista, pero con el tiempo comenzó a cambiar. Se molestaba si salía con mis amigos, revisaba mi teléfono y cualquier compañero de trabajo era motivo suficiente para discutir durante horas. Pensé que eran celos normales y traté de hacer funcionar la relación. Pero llegó un momento en que ya era imposible. Cuando terminé con ella, no lo tomó nada bien. Me llamó durante semanas desde diferentes números. Aparecía fuera de mi trabajo y hasta me esperaba cerca de mi departamento para intentar hablar conmigo. Un día, completamente seria, me dijo algo que en ese momento no tomé en serio. Si no vas a estar conmigo, tampoco vas a ser feliz con nadie más. La verdad, a mí me dio tristeza escuchar eso, pero jamás me imaginé que esa frase volvería tantas veces a mi cabeza. Los problemas comenzaron apenas unas semanas después. Primero perdí un contrato importante en la empresa por un error que ni siquiera había cometido yo. Aunque después demostraron que no era mi culpa, mi jefe decidió despedirme porque necesitaban un responsable. Pensé que encontraría otro empleo rápidamente, pero las entrevistas terminaban siempre igual. Me decían que era el candidato ideal y luego dejaban de responder. Eso ocurrió una vez, 2, 5, incluso perdí la cuenta. Mientras buscaba otro empleo, comencé a notar que todo parecía salir mal. El automóvil comenzó a fallar constantemente. Cuando lo reparaba, a los días aparecía otro problema distinto. Mi cuenta bancaria comenzó a vaciarse entre reparaciones, renta y gastos diarios. Dormía cada vez peor. Me despertaba exactamente a las 3 de la mañana, con la sensación de que alguien estaba observándome desde la puerta de mi habitación. Y cuando encendía la luz, nunca lograba ver a nadie. Con el paso de los meses, dejé de cuidar mi alimentación. Incluso llegué a bajar casi 10 kilos sin proponérmelo. Mi madre insistía en que fuera al médico porque mi aspecto había cambiado muchísimo. Aunque fui, me hicieron análisis de sangre, estudios hormonales y revisiones completas. Todos los resultados salían normales. El doctor decía que probablemente era la ansiedad por haber perdido mi empleo. Yo mismo creía eso. Después vino algo todavía más extraño. Cada vez que lograba conseguir una entrevista importante, me ocurría algún problema inesperado. Una vez el automóvil se quedó completamente apagado en plena avenida. Otra ocasión, recibí una llamada diciendo que mi padre había sufrido un accidente. Yo salí corriendo al hospital y descubrí que todo había sido una confusión de otra persona con el mismo nombre. Cuando regresé, la entrevista obviamente ya había terminado.
Mi familia comenzó a preocuparse. Me veían agotado, sin ganas de salir y completamente diferente al hombre que había sido años antes. Llegué a vender el automóvil para sobrevivir algunos meses más. Después vendí herramientas, muebles y hasta una colección de relojes que había reunido durante años. Nunca pensé que estaría tan cerca de quedarme sin dinero. Una tarde fui a visitar a mi abuela. Ella me observó durante unos minutos. Después me preguntó algo que me dejó desconcertado. ¿Terminaste mal con alguna mujer? Yo le respondí que sí, pero que eso había ocurrido hacía meses. Ella simplemente bajó la mirada y dijo que todo el mundo no acepta la despedida de la misma forma. De hecho, me pidió permiso para entrar en mi departamento al día siguiente, y honestamente acepté, solo para darle la tranquilidad. Pensé que entraría a revisarlo, si tenía humedad, algún problema parecido, pero en cambio, comenzó a observar cada rincón en un silencio que me incomodaba. Cuando llegó a mi habitación, levantó el colchón y notó una esquina de la base. Esta estaba ligeramente despegada. Cuando metió la mano y sacó una pequeña bolsa de tela negra amarrada con un hilo rojo. Dentro de esta había tierra, algunas agujas oxidadas, cabello y una fotografía mía doblada muchas veces. Sentí un vacío en el estómago. Jamás había visto esa bolsa. Mi abuela tampoco dijo que fuera brujería. Solo me pidió que no la tocara más y que la acompañara con una persona de su confianza. Aún así seguía pensando en que todo podía ser una broma de mal gusto. Días después, hablé con la antigua amiga de Valeria. No buscaba acusarla de nada. Simplemente quería entender si ella había cambiado después de la ruptura. Al principio, no quiso decirme nada, pero terminó confesando algo que todavía recuerdo perfectamente. Me contó que varias semanas antes de terminar conmigo, Valeria había comenzado a visitar a una mujer que aseguraba resolver problemas de pareja. Según ella, estaba desesperada porque alguien le había dicho que yo conocería a otra persona pronto. E incluso llegó a escuchar que repetía varias veces una frase muy parecida a la que me había dicho el último día, que si no era para ella, no era para nadie. No tenía pruebas de aquello, y tampoco tenía pruebas de que estuviera relacionado conmigo. Pero escuchar eso después de encontrar una bolsa hizo que todo comenzara a tomar otro sentido. Con ayuda de mi familia decidí cambiar completamente de departamento. Tiene muchos objetos que ya no utilizaba, y comencé prácticamente desde cero. Lo curioso fue que poco a poco las cosas comenzaron a mejorar. Conseguí trabajo, dejé de despertar todas las noches a la misma hora, y por primera vez en mucho tiempo pude dormir una semana completa, sin sentir aquella extraña sensación de que alguien permanecía de pie observándome. No recuperé mi vida antigua de un día para otro. Me tomó casi 2 años pagar las deudas y volver a estabilizarme. Pero al menos, la cadena de desgracias terminó. Nunca pude demostrar que todo estuviera relacionado con ella, con aquella bolsa o con mi exnovia. También acepto que muchas de las cosas que ocurrieron pudieron ser simplemente coincidencias. Sin embargo, apenas unos meses, mientras caminaba por un centro comercial, vi a Valeria a lo lejos, y ella también me vio. No sonrió, no se acercó, solo levantó lentamente la mano y, antes de perderse entre la gente otra vez, hizo el mismo gesto que acostumbraba cuando quería recordarme que una promesa seguía en pie. Señaló mi pecho con su dedo índice y después negó con la cabeza, como si supiera que aquello todavía no había terminado.
Suscríbete y dale like si lo estás disfrutando. Continuamos. Hay personas que dicen que un amarre no obliga a alguien a enamorarse, y solo confunde sus sentimientos. Y yo no sé si eso sea verdad. Lo único que sé es que vi a mi hermano convertirse en alguien completamente distinto, en cuestión de semanas. Y todo comenzó por confiar en la persona equivocada. Hola Tenebrís y comunidad. Mi nombre es Daniela, y esto ocurrió en el 2014, cuando vivíamos en un pequeño municipio de Michoacán. Tenía 20 años, y mi hermano Alejandro acababa de cumplir 24. Siempre fuimos muy unidos porque nuestros padres trabajaban casi todo el día, y prácticamente crecimos cuidándonos entre nosotros. Alejandro es de esas personas que caían bien desde fuera. Trabajaba en un taller mecánico. Era tranquilo, responsable, y llevaba casi 3 años de relación con su novia, Fernanda. Todos en la familia pensábamos que tarde o temprano terminarían casándose, porque jamás los vimos discutir de verdad. Se notaba que se querían. Entre mis amistades estaba una chica llamada Paola. Nos conocíamos desde la secundaria, y durante mucho tiempo la consideré una de mis mejores amigas. Venía seguido a la casa, comía con nosotros y convivía como si fuera parte de nuestra familia. Lo que yo ignoraba era desde que hacía años estaba enamorada de Alejandro. Nunca lo ocultó del todo. Siempre hacía comentarios como que cualquier mujer tendría suerte de estar con él, o que algún día cambiaría de opción respecto con Fernanda. Nosotros lo tomábamos a bromas porque Alejandro siempre fue muy claro con ella. La trataba con respeto, pero únicamente como la amiga de su hermana. Con el tiempo, esas bromas comenzaron a incomodarme. Cada vez que Fernanda iba a visitarnos, Paola encontraba cualquier excusa para criticarla cuando se marchaba. Decía que no era lo suficiente para mi hermano, que no lo entendía y que él merecía algo mejor. Yo simplemente le respondía que dejara de pensar en alguien que jamás le había dado esperanzas. Incluso un día discutimos por eso. Le dije que estaba perdiendo el tiempo y que debía de seguir con su vida. Recuerdo perfectamente cómo me respondió. Nadie sabe las vueltas que da la vida. Después de aquella conversación, dejó de tocar el tema y pensé que por fin había aceptado la realidad. Semanas más tarde, organizamos una comida familiar en casa de mis padres. Paola llegó diciendo que había preparado un postre para agradecer que siempre la recibíamos con cariño. Todo parecía normal. Incluso Fernanda estaba ahí y convivieron sin ningún problema. Ahora, cuando recuerdo esa tarde, hay un detalle que antes me parecía insignificante. Mientras todos estaban en el patio, entré a la cocina por vasos y vi a Paola sola. Estaba colocando algo dentro del café de mi hermano, y al escuchar mis pasos se sobresaltó y rápidamente revolvió la taza con una cuchara. Le pregunté qué hacía. Me respondió sonriendo que solo le había agregado un poco más de azúcar, porque Alejandro siempre decía que el café quedaba demasiado amargo. No sospeché absolutamente nada. Pero los cambios comenzaron pocos días después. Alejandro dejó de buscar a Fernanda con la misma frecuencia. Si ella lo llamaba, respondía de mala gana. Empezó a cancelar salidas que antes esperaba con emoción. Al principio todos pensamos que era estrés por el trabajo, pero aquello fue empeorando. Se volvió irritable. Contestaba de forma agresiva para cualquier cosa. Dormía muy poco y, cuando lograba hacerlo, despertaba empapado en sudor diciendo que había tenido el mismo sueño otra vez, aunque nunca quiso contarnos cuál era. Por otro lado, Fernanda estaba desesperada. Lloraba porque decía que ya no reconocía al hombre del que se había enamorado.
Varias veces intentó hablar con él, pero Alejandro reaccionaba como si todo en ella le molestara. Lo más extraño era que, al mismo tiempo, comenzó a buscar constantemente a Paola. Le escribía para preguntarle cómo estaba. Aceptaba cualquier invitación que ella le hacía. Incluso comenzó a visitarla después del trabajo, algo que jamás había ocurrido. Cuando le pregunté por qué pasaba tanto tiempo con ella, simplemente respondía que se sentía tranquilo a su lado, aunque ni él mismo sabía explicar la razón. Era como si una parte de él quisiera alejarse de Fernanda mientras otra luchaba por permanecer cerca de ella. Una noche escuché la discusión más fuerte que tuvieron. Fernanda le preguntó directamente si estaba enamorado de alguien más. Alejandro guardó silencio durante varios segundos. Después respondió algo que todavía me pone en la piel de gallina, porque sonaba completamente vacío. Era como si las palabras no fueran realmente suyas. No sé por qué, pero siento que ya no puedo seguir contigo. Fernanda rompió en llanto. Yo la observaba desde el pasillo esperando que mi hermano reaccionara, que la abrazara o que al menos intentara consolarla. No hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente tomó las llaves de su camioneta y salió de la casa. Esa misma noche, fui directamente a buscar a Paula. Y desde ese momento, mi hermano dejó de comportarse como el Alejandro que todos conocíamos. Los siguientes días fueron los más difíciles que recuerdo. Alejandro prácticamente dejó de visitar a nuestra familia. Solo aparece en algunos minutos para cambiarse de ropa y recoger las herramientas del taller. Cada vez estaba más delgado, tenía ojeras profundas y ya hablaba como si siempre estuviera agotado. Lo más extraño era que ella casi no sonreía. La única persona con la que parecía sentirse tranquilo era con Paula, aunque incluso estando junto a ella, mantenía una expresión vacía que nos preocupaba a todos. Mi mamá comenzó a decir que aquello no era normal. No hablaba de brujería, simplemente aseguraba que mi hermano parecía haber perdido las ganas de vivir. Yo seguía buscando una explicación lógica. Pensaba que quizá estaba deprimido o que se sentía culpable por haber terminado con Fernanda. Sin embargo, una tarde ocurrió algo que cambió por completo mi manera de ver todo. Entré sin avisar a la casa de Paola como muchas veces lo había hecho. Quería hablar seriamente con ella. La puerta estaba abierta y pensé que no había nadie. Escuché su voz desde una habitación del fondo y caminé hasta ahí. Cuando me asomé, vi guardando rápidamente una caja de madera debajo de su mesa. Se puso tan nerviosa al verme que casi la dejó caer. Inventó cualquier excusa para que me fuera. Pero antes de salir noté que sobre el piso había una fotografía de Alejandro, una vela roja consumida y varios listones del mismo color. No entendí qué estaba viendo. Ella escondió todo con desesperación y comenzó a gritarme que dejara de invadir su casa. Era una falta de respeto. Me fui sin decir una sola palabra, pero aquella escena no dejó de darme vueltas en la cabeza. Esa misma noche busqué a Fernanda y le conté lo ocurrido. Ella rompió en llanto porque llevaba semanas sintiendo que Alejandro la miraba sin reconocerla. Me confesó que, días antes de terminar su relación, él la abrazó durante algunos segundos y después le preguntó por qué sentía que alguien lo obligaba a alejarse de ella. Pensó que era una frase hecha por estrés, pero jamás volvió a repetirla. Desesperadas, aceptamos la ayuda de una señora mayor que vivía en otro municipio y que era conocida por realizar limpias. Yo fui convencida de que todo aquello era una pérdida de tiempo, pero ya no sabíamos qué más hacer. La mujer apenas vio la fotografía reciente de mi hermano, cambió completamente su rostro.
Nos pidió que lleváramos una prenda de él y que, pasara lo que pasara, no permitiéramos que Paola se acercara durante algunos días. 3 noches después, Alejandro llegó solo a la casa. Tocó la puerta cerca de medianoche. Cuando abrí, se quedó observándome durante algunos segundos antes de abrazarme con una fuerza que casi me hizo llorar. Lo primero que dijo fue: ¿qué hice? Durante horas habló con nosotros. Recordaba fragmentos de los últimos meses, como si hubiera despertado después de un sueño muy confuso. Lloró al enterarse de todo lo que había perdido con Fernanda, y aseguró que jamás había sentido amor por Paola, por una necesidad inexplicable de estar cerca de ella, aunque por dentro algo le decía que estaba actuando mal. Intentamos buscar a Paola al día siguiente, pero había desaparecido. Su familia aseguró que se había ido a vivir con unos parientes a otro estado y que no quería mantener contacto con nadie del pueblo. Jamás volvió. Los años fueron pasando y Alejandro reconstruyó su vida lentamente. Jamás recuperó su relación con Fernanda, pero volvió a ser ese hombre alegre que siempre había sido. Poco a poco, todos dejamos de hablar del tema, hasta que en 2022 recibimos una llamada de una antigua vecina. Paola había muerto en un accidente automovilístico, ocurrido durante una madrugada en una carretera de Jalisco. Viajaba completamente sola. Aunque días después, mientras su familia vaciaba la casa donde había vivido durante los últimos años, encontraron una caja llena de fotografías de Alejandro, velas consumidas, listones rojos y un cuaderno con fechas escritas desde el 2014. La última página tenía una sola frase: no pude hacer que me amara, pero tampoco logré dejar de buscarlo. Nunca supimos qué ocurrió realmente aquellos meses. Solo sé que mi hermano cambió de un día para otro y volvió a ser el mismo exactamente la semana en que Paola desapareció para siempre. Suscríbete y dale like si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Tenebris y comunidad. Pueden llamarme Sofía. Tengo 28 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Nunca fui una persona que creyera en la brujería. Siempre pensé que cuando alguien hablaba de envidias o de trabajos, era porque buscaba una explicación fácil para las cosas malas que le pasaban. Después de lo que viví, sigo intentando encontrar una respuesta lógica, pero mientras más lo pienso, menos sentido le encuentro. Todo comenzó cuando me ascendieron en la empresa donde trabajaba. Allí llevaba casi 5 años. Era una distribuidora de equipo industrial, y yo había comenzado como recepcionista. Con esfuerzo fui aprendiendo otros puestos hasta que me ofrecieron ser coordinadora administrativa. Era el trabajo que llevaba meses esperando, y todos parecían estar felices por mí, o al menos eso creí. Había una compañera que se llamaba Carla, que también quería ese puesto. Frente a todos, me felicitó con una sonrisa enorme. Incluso me llevó a un café al día siguiente, y me dijo que nadie se lo merecía más que yo. Sin embargo, poco después comencé a escuchar comentarios de otros compañeros. Decían que ella repetía constantemente que el ascenso era injusto y que seguramente yo tenía algún tipo de favoritismo por el gerente. No le quise dar importancia. Pensé que con el tiempo terminaría aceptándolo. Los problemas comenzaron apenas 2 semanas después, pues una mañana llegué a la oficina y encontré a todos los archivos importantes de mi computadora dañados. El departamento de sistemas revisó el equipo y no encontró ningún virus ni fallas. Simplemente, varios documentos aparecieron corruptos. Perdí horas de trabajo y tuve que explicar algo que yo ni siquiera entendía. Al principio solo fue un incidente, pero después comenzaron otros pequeños problemas.
La impresora dejaba de funcionar únicamente cuando yo necesitaba entregar reportes. Correos importantes desaparecían antes de que pudieran enviarse. En reuniones olvidaba la información que conocía perfectamente desde hacía años. Era como si mi cabeza estuviera simplemente cansada. Lo peor era que nadie parecía notarlo. Solo ocurría en mí. Con el paso de las semanas comenzaron a llamarme distraída. Algunos compañeros hacían bromas diciendo que el ascenso me había quedado grande. Poco a poco comencé a perder la confianza que tanto me había costado ganarme. Lo más extraño sucedió en mi escritorio. A mí siempre me gustaron las plantas pequeñas, así que tenía 2 suculentas y un bambú de la suerte junto a mi monitor. Habían sobrevivido más de 1 año sin problemas, y en menos de 15 días comenzaron a secarse. Las cambié de lugar, compré otras nuevas, y ocurrió exactamente lo mismo. Parecía que cualquier planta que dejara ahí terminaba muriéndose. Un lunes, mientras acomodaba mi silla, vi algo debajo de mi escritorio. Era un pequeño montón de sal mezclada con tierra oscura. Pensé que alguien había tirado una maceta cerca y no le di importancia. Lo limpié y seguí trabajando. 2 días después volvió a aparecer. Esta vez era un poco más grande. Pregunté al personal de limpieza si alguien había visto quién había hecho eso, pero nadie sabía nada, ni siquiera sabían de qué estaba hablando. No quise comentarlo con mis compañeros porque sentía que iban a pensar que estaba exagerando. Las semanas siguientes fueron las peores. Mi despertador dejaba de sonar algunas mañanas aunque tenían batería. El tráfico parecía multiplicarse únicamente cuando iba rumbo al trabajo. Llegaba 5 minutos tarde, una y otra vez. Mi gerente, que antes confiaba completamente en mí, comenzó a llamarme la atención por cualquier detalle. Comencé a sentir un agotamiento constante. Aunque dormía a las 8 horas, despertaba como si no hubiera descansado nada. Dejé de salir con mis amigos porque solo quería llegar a casa y acostarme. Mi madre fue la primera en decirme que ya no parecía la misma. Incluso mi rostro había cambiado. Una tarde, mientras revisaba unas facturas en la oficina, el encargado de mantenimiento movió el archivero para reparar un contacto eléctrico. De repente me llamó. Detrás del mueble había un pequeño paquete envuelto en tela negra y amarrado con un hilo rojo. Pensamos que podría ser basura olvidada, así que solo lo abrió con sus guantes. Dentro tenía tierra, varias semillas secas y una fotografía mía. Era una imagen tomada durante una fiesta de fin de año en la presa. Yo parecía sonriendo junto al árbol de Navidad. Nadie entendía cómo eso había llegado ahí. El encargado tiró todo pensando que solo era una broma pesada y continuó trabajando. Yo intenté hacer lo mismo, pero esa noche casi no pude dormir. Al día siguiente, una compañera llamada Marisela me pidió hablar conmigo fuera de la oficina. Se veía nerviosa. Esta me confesó que llevaba meses guardándose algo porque no quería meterse en problemas. Según ella, semanas antes de mi ascenso, había visto a Carla sacar discretamente varios cabellos de mi cepillo que yo había dejado en mi bolso. También la vio llevándose una taza que siempre utilizaba para tomar mi café. Cuando le preguntó qué quería hacer con esas cosas, solo respondió que era una broma y cambió inmediatamente del tema. Sentí un escalofrío. Seguía sin creer que eso tuviera relación con todo lo que estaba pasando. Pero la coincidencia era demasiado extraña. Esa misma tarde, decidí llevarme todas mis cosas del escritorio. Cambié de taza, compré otro cepillo y hasta cambié de lugar donde guardaba mis pertenencias. Semanas después renuncié. No soportaba el ambiente, ni la presión de sentir de que todo me salía mal.
Conseguí empleo en otra empresa casi un mes después. Lo extraño fue que desde entonces los problemas desaparecieron. Dormía bien otra vez. Volví a recordar las cosas con facilidad. Mi trabajo comenzó a salir como siempre y recuperé la tranquilidad que había perdido durante tantos meses. Pasó casi un año sin que volviera a ver a Carla. Un antiguo compañero me llamó para contarme que, finalmente, ella había obtenido el puesto que tanto deseaba después de mi salida. Aunque solo permaneció 2 meses, pues la descubrieron tras descubrir que estaba alterando muchos reportes para perjudicar a otros empleados y aparentar mejores resultados. Cuando escuché eso, recordé algo que había olvidado por completo. El último día que trabajé ahí, mientras recogía mis cosas, Carla se acercó para despedirse. Me abrazó, sonrió y me dijo al oído una frase que en su momento no entendí. Hay personas que no saben cuidar lo que reciben y tarde o temprano lo terminan perdiendo. Nunca volvió a buscarme. Nunca hablamos otra vez. Y hasta el día de hoy sigo sin poder asegurar que alguien intentó hacerme brujería. Tal vez todo fue una enorme coincidencia. Tal vez fue el estrés. Tal vez el estrés hizo que relacionara cosas que no tenían conexión entre sí. Pero hay un detalle que todavía me incomoda. Pues hace unos meses fui a una reunión con compañeros antiguos de aquella empresa. Mientras hablábamos, uno de ellos me mostró una fotografía grupal tomada pocos días antes de mi renuncia. Todos sonreían a la cámara. Todos, excepto Carla. Ella no estaba viendo al fotógrafo. Estaba mirándome directamente a mí. Y entre las manos, sostenía exactamente la misma taza blanca que desapareció de mi escritorio muchas semanas antes de que mi vida comenzara a derrumbarse. Buenas noches, gente. Gracias por escucharme. Suscríbete y dale like si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Ricardo. Tengo 34 años y esto ocurrió en el 2019, cuando trabajaba como asesor inmobiliario aquí en Querétaro. Nunca he creído en la brujería. Siempre pensé que las personas usaban ese tipo de historias para justificar malas decisiones o sus malas rachas. Por eso, durante mucho tiempo me negué a relacionar lo que me pasó con el regalo que recibí. Hoy sigo sin poder asegurarlo, pero tampoco puedo ignorar todo lo que me ocurrió después. En la oficina trabajábamos más de 15 personas. El ambiente era bueno y todos nos llevábamos bastante bien. Entre ellos estaba Verónica, una compañera que llevaba apenas unos meses con nosotros. Era muy amable, educada y siempre tenía un detalle con alguien. Y era su cumpleaños de un compañero. Aparecía con un pastel. Si alguien estaba enfermo, llevaba té o algún remedio casero. Nadie tenía mala opinión de ella. Y a decir verdad, yo tampoco. Cuando cerré la venta más importante de ese año, el gerente organizó una pequeña comida para felicitarme. Al terminar, Verónica se acercó con una caja envuelta en papel negro. No era la gran cosa, solo un detalle para que nunca me falte la suerte. Dentro había una pulsera de cuero oscuro con una pequeña piedra verde en el centro. Era sencilla, pero bastante elegante. Le agradecí, me la puse en ese mismo momento, y los primeros días todo parecía mejorar. Conseguí 2 clientes importantes en menos de una semana. Mi jefe comenzó a confiarme proyectos más grandes y mi sueldo aumentó considerablemente. Hasta mi familia decía que me veía más seguro de mí mismo. Yo mismo llegué a pensar que aquella pulsera me había traído buena suerte, aunque obviamente sabía que solo era una coincidencia. Sin embargo, poco a poco comencé a notar cambios que no tenían nada que ver con el trabajo. Comencé a perder el interés por visitar a mis padres. Antes los veía cada fin de semana,
y ahora inventaba cualquier excusa para no ir. Mis amigos me escribían para salir y simplemente ignoraba los mensajes. Mi novia fue en la que más se resintió del cambio. Una noche me preguntó directamente si había dejado de quererla. No supe qué responder. No sentí enojo hacia ella, pero tampoco amor. Era como si hubiera dejado de importarme. Mientras mi vida profesional seguía mejorando en lo personal, todo se estaba desmoronando. Dormía menos, sonreía menos, hablaba solo lo necesario. Incluso en la oficina comenzaron a decirme que parecía otra persona. Lo curioso era que Verónica siempre me decía exactamente lo contrario. Te ves mejor que nunca. Ahora sí estás concentrado. Hay personas que solo estorban cuando uno solo quiere crecer. Todas esas frases comenzaron a parecerme extrañas. No porque fueran ofensivas, sino porque siempre las decía después de preguntarme por mi familia o por mi novia. Una tarde olvidé la pulsera en mi departamento, porque me estaba bañando cuando sonó el teléfono y yo salí con prisa. Todo el día me sentí diferente, tranquilo. Incluso llamé a mi madre sin saber el por qué. Por la noche regresé, vi la pulsera sobre el buró y me la puse otra vez. Al día siguiente volvió aquella sensación de apatía. No hice relación entre una cosa y otra. Pensé que solo estaba cansado, pero semanas después ocurrió algo que me hizo detenerme. Mi novia terminó conmigo, y no lloré. No intenté convencerla de quedarse. Simplemente la vi marcharse como si estuviera observando a una desconocida. Cerró la puerta, me senté en el sillón, y yo permanecí inmóvil casi una hora. No sentía tristeza, tampoco alivio. De hecho, no sentí absolutamente nada. Esa misma noche recibí un mensaje de Verónica, y solo decía: ahora sí podrás enfocarte en lo importante. Fue la primera vez que algo me hizo desconfiar. Comencé a recordar pequeños detalles que antes había ignorado. Ella siempre insistía en tocar la pulsera incluso cuando hablábamos. Varias veces me preguntó si todavía lo usaba. Incluso llegó a molestarse un día que la escondí bajo la manga de la camisa. No entendía por qué, aunque simplemente era un regalo. Parecía interesarle tanto. Decidí dejar de usarla unos días. El cambio fue lento pero evidente. Volví a llamar a mis amigos. Comencé a extrañar a mis padres. Incluso me sorprendí pensando constantemente en mi expareja. Era como despertar después de un sueño muy largo. Guardé la pulsera dentro de un cajón y no volví a tocarla. Al lunes siguiente, Verónica me preguntó apenas llegué a la oficina: ¿dónde está? Le respondí que la había olvidado. Su expresión cambió durante apenas un segundo. Fue casi imperceptible. Después volvió a sonreír. Aquella tarde, al regresar a mi departamento, encontré el cajón abierto. La pulsera estaba otra vez sobre la mesa. Pensé que había sido un descuido mío. Yo la guardé nuevamente, esta vez más adentro, en una caja metálica y hasta el fondo del closet. 2 días después, volvió a aparecer sobre el buró de mi habitación. Y quiero aclarar que yo vivo solo. Nadie tiene las llaves de mi departamento más que yo. Aquella noche no sé por qué no pude dormir. Yo al día siguiente llevé la pulsera a casa de mis padres y la dejé dentro de una vieja caja donde guardaban herramientas. No les dije nada, solo les dije que ya no la quería y jamás volví a verla. Poco a poco recuperé mi forma de ser. No fui de inmediato. Me tomó varios meses volver a sentirme completamente yo. Tiempos después renuncié a la empresa porque el ambiente ya me resultaba incómodo. Jamás hablé del tema con nadie. Años más tarde, coincidí con un antiguo compañero. Mientras recordaba viejos tiempos mencionó algo que me dejó helado.
Me contó que Verónica también había regalado pequeños objetos a otras personas de la oficina, que si un llavero, un anillo o un reloj. Siempre decía que eran amuletos para traer la buena suerte. Lo extraño era que todos lo aceptaban aquellos regalos, terminaron alejándose de sus parejas, de sus familias o de sus amistades. Ninguno permanecía mucho tiempo en la empresa. Yo le pregunté qué había sido de ella. Bajó la voz para responder. Renunció de un día para otro. Dejaron su escritorio exactamente como estaba y solo encontraron una libreta. Por curiosidad, le pregunté qué tenía. Me miró unos segundos antes de contestar. Tenía una lista de nombres, y junto a cada nombre había un escrito de una sola palabra. Vínculo. Nunca supe qué significaba. Solo sé que desde aquel día, cada vez que alguien intenta regalarme un amuleto, una pulsera o cualquier objeto, diciendo que atrae buena suerte, doy las gracias y lo rechazo sin pensarlo dos veces.